conmigo, hermano. Yo les voy a invitar, hermano, a que estén buscando el libro de Santiago, la carta a Santiago, en el capítulo 5, verso 16. Dios bendiga a los amigos, si se encuentran algunos con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Es la última parte del verso. Yo quiero hablar de la oración eficaz. Si ya lo tienen, hermano, le voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a encomendarnos al Señor una vez más. Vamos a pedirle al Señor que hable a su corazón, que hable a su vida. Lo mejor de todo es que todavía tú estás con nosotros, Señor. Y ha prometido estarlo hasta el fin del mundo, oh Dios. Y ha prometido en la vida eterna estar con nosotros para siempre también. Eso es lo mejor que nos ha pasado, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por la paz que recibimos, Señor. A pesar de que hayan cosas que no hayamos logrado, Dios. A pesar de que a veces ignoramos, Señor, tu presencia. Señor, como dijo el autor de la canción, aunque no te podamos ver, sabemos que estás obrando, Señor. Lo sabemos, estamos seguros, estamos conscientes por la paz que recibimos de parte de ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta congregación. Gracias por los amigos hoy aquí presentes. Gracias por el que hizo el esfuerzo sobrehumano para estar aquí en esta hora, en este día, Señor. ¿Qué te pido en el nombre de Jesús, Padre? Que hable a su corazón. Señor, que cualquier problema, cualquier dificultad que pueda estar circundando su vida, oh Dios, sea una oportunidad para su crecimiento. Y concédenos, Señor, concédele las peticiones de su corazón conforme a tu voluntad. Eso yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Así que, hermano, qué bueno que ustedes están felices, qué bueno que ustedes están contentos. Pero yo quiero hablarle, hermano, yo quisiera más que todo enseñar lo que el Señor me ha enseñado a través de esta carta de Santiago. Y el versículo es un verso muy famoso, muy conocido, uno de los versos más conocidos, pero yo quiero utilizar simplemente la última parte, en donde hay un punto y seguido, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. De eso, en el nombre de Jesús, yo quiero hablar en esta mañana. Miren, hermano, el libro o la carta a Santiago, y permítanme poner en contexto al autor y la situación de la carta, para que tengan una idea del porqué de la oración. Hay analistas de la Biblia, muchos, que dan la carta de Santiago, y yo debo agregar que es una de las cartas más interesantes. Primero, porque no es tan complicada, su entendimiento es fácil. Ellos la consideran como la carta del evangelio práctico. O sea, son cosas como tan simples, tan sencillas, pero a la vez tan profundas. Sin embargo, entenderla no es difícil. Y Santiago, cada vez que ustedes vean en la Biblia alguien que se llama Jacobo, es lo mismo que Santiago. O sea, el mismo nombre en la cultura hebrea, judía, se utilizaba para uno y el otro. O sea, el Santiago es el Jacobo. Cada vez que usted oiga hablar o leer en la Biblia, sobre todo en los puntos neotestamentarios, en el Nuevo Testamento, de Jacobo, está hablando de un Santiago. Está hablando de Santiago. Santiago y Jacobo es lo mismo. Y la Biblia registra 3 nombres de Santiago. Con este nombre, 3 nombres de Jacobo o 3 nombres Santiago. Voy a utilizar el nombre Santiago porque la carta así se escribió, fue en nombre de él.
Uno de ellos es el hermano de Juan. Ustedes recuerdan los hijos de Zebedeo, llamados hijos del trueno, ¿verdad? Que era Jacobo y Juan, que dicho sea de paso eran primos de Jesús. ¿Por qué eran primos de Jesús? Bueno, porque su mamá Salomé era hermana de María. Por consiguiente, son primos de Jesús. Ahora, lo interesante de ese Jacobo, que dicho sea de paso, Herodes Agripa lo mató. Ustedes han leído el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando Jacobo fue muerto a espada por Herodes, que Pedro estaba en la cárcel custodiado por 16 guardias. Bueno, ese es el hijo de Zebedeo. Ese murió, fue objeto del martirio. Le agradó eso a los judíos, y él quería también mandar a matar a Pedro. Ese es uno de los Jacobos que aparece en la Biblia. Recuerde, uno de los Santiago. El otro también aparece entre los apóstoles. Este primero, el hijo de Zebedeo, fue uno de los apóstoles que Jesús escogió, no por ser parte de su familia. No había ese nepotismo, esa injerencia familiar. Eran gente dado, y Dios conoce los corazones y lo llamó. El otro era el hijo Jacobo, el hijo de Alfeo. Ustedes recuerdan el hijo de Alfeo, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de ese. Bueno, no la conocen porque la Biblia no habla mucho de ese. Su incidencia en el Nuevo Testamento no fue tan importante como para que la Biblia hablara de ello. De hecho, si usted quiere conocer algo de ese hijo de Alfeo, usted tendrá que buscar tradiciones, libros apócrifos, libros no inspirados, o sea, de acuerdo al canon bíblico. No quiere decir que estos libros no tienen el material espiritual o anecdotario suficiente como para que nos beneficien en sus enseñanzas. Pero de ese hijo de Alfeo no se conoce nada en el Nuevo Testamento o en la Biblia Reina Valera. Esos dos eran apóstoles. El tercer Santiago o Jacobo que aparece es el que escribe esta carta. Dicho sea de paso, hermano, quizás alguna de su Biblia dice, no sé, porque las últimas no lo están diciendo, pero muchas Biblias decían Santiago, la carta de Santiago apóstol. De hecho, la iglesia tradicional dice la carta de Santiago apóstol y menciona a Santiago apóstol. Mire, la tradición habla de esos tres tipos de Santiago. Al primero se le conoce como el mayor, le dije el hijo de Zebedeo. Al otro como el menor, quizás por su poca incidencia en el quehacer de la iglesia del primer siglo. Y ese hermano de Jesús, el que estamos hablando, no es apóstol, no fue apóstol. Si alguna Biblia lo dice, mire, eso es un puro disparate. Ese no fue apóstol. Siempre han habido 14 apóstoles. El último que usted lo conoce, que fue el abortivo, que él mismo se llamó abortivo. Después de esos 14, ni antes en la iglesia del primer siglo, ni los pseudos apóstoles de hoy en día, esos no son apóstoles. Si por la palabra enviado, entonces todos somos apóstoles. Si fuera por lo que dice la palabra, todos somos apóstoles. Pero este Santiago, que el que escribe la carta, no tiene nombramiento o apostolado. De hecho, ustedes recuerdan que él y su hermano Judas, que también escribe una carta, son los dos medio hermanos de Jesucristo. O sea, medio hermanos, digo biológico, porque ellos no fueron producto de la concepción del Espíritu Santo. Ellos son hijos de José y de María. Ese Santiago, y el que escribe el único capítulo del libro o la carta de Judas. Pero fueron gente que incidieron en el ministerio después de la ascensión de Cristo, después o en el periodo de la iglesia del primero, segundo, tercero, cuarto siglo de la iglesia cristiana. No fue que duraron 400 años viviendo, pero sus escritos, sus enseñanzas en esos 4 primeros años tumultuosos de la iglesia cristiana, fueron ellos incidentes. Jacobo, o el Santiago del que estamos hablando, es hermano medio de Jesús, hijo de María y de José. Tuvo una incidencia incluso en la iglesia cristiana, porque en el capítulo 15 del libro de Hechos, ustedes recuerdan cuando el gran problema que se suscitó en Jerusalén, que hubo la necesidad de conciliar, de hacer un concilio. Bueno, él tuvo un papel preponderante. Ya Cristo había muerto, ya habían pasado muchos años, y en esta época entonces ellos sí creyeron en el ministerio de Cristo.
Estoy hablando de ese Santiago y de Judas el hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué yo quiero traer esto a colación? ¿Por qué quiero poner en contexto el autor de la carta? Porque miren, él incluso fue llamado con el sobrenombre de rodilla de camello. Hay una tradición, y Flavio Josefo también lo confirma, de que era un hombre muy dado a la oración. Recuerden que estamos hablando y vamos a hablar, a desarrollar el tema de la oración eficaz del justo. Él era muy dado a la rodilla, producto de sus muchas horas de oración de rodilla. Desarrolló unos callos en sus rodillas, valga la redundancia, que entre los apóstoles y los cristianos de esa época le pusieron el nombre de rodilla de camello. Esos callos, hermano, qué lindo esto, porque parece como una burla, pero sin embargo el significado de ese apodo dice de un hombre que creía en la oración, de un hombre que pasaba tiempo en la oración, y el desarrollo de su ministerio no era por nepotismo, ni porque era familia de Cristo, ni porque era medio hermano, porque era hijo de María y José. Era porque era un hombre de oración, y el Señor llama a los hombres de oración a desarrollar el ministerio. No importa de qué familia tú seas, no importa si eres una de las familias principales de la iglesia, si tú eres un hombre o una mujer de oración, tiene cabida en la obra del ministerio. Ese mismo sufrió también el martirio. Murió porque en una ocasión, cuando Festo, el gobernador de la provincia romana, murió, hubo un tiempo de espera entre lo que llegaba la orden de Roma del nuevo gobernador. Ahí usted sabe qué pasó. Se aprovecharon un grupo de judíos y el sumo sacerdote, que tiene un nombre que no quiero utilizar, porque es un nombre de la parte final. Se parece mucho a la parte final del intestino de los seres humanos. Entonces este individuo, que yo creo que es lo que parece en sí, se apoderó de la influencia del sumo sacerdote y del rey que estaba gobernando Roma, para utilizar a Jacobo, el medio hermano de Jesús, el autor de la carta que estamos hablando, para que le dijera a los seguidores de Cristo que Cristo no era ningún Mesías, que el Mesías no había llegado. Bueno, le prepararon una tribuna a él en un segundo nivel, en la casa antigua, la casa real del gobernador, en la casa de Festo, y él se subió. Ellos creían que tenían el pleito ganado. Cuando Santiago subió, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a los escritos verídicos de Flavio Josefo, él dijo: Cristo, el que predicaron los apóstoles, el que predica la iglesia cristiana, es el verdadero Mesías que ustedes rechazaron. Él dijo un mensaje totalmente contrario a lo que ellos estaban esperando. Bueno, hermano, a ese Santiago lo tiraron de ese segundo nivel y cayó explotado. Se reventó su cuerpo, pero todavía estaba con vida. Un prosélito, dice la historia que un prosélito que estaba caminando por ahí, que amaba a los judíos y sabía la convicción de los cristianos, tomó un leño y le dio un palo en la cabeza para terminar con su vida. Mientras él recibió ese tablazo en la cabeza, él dijo la palabra que dijo su medio hermano, su Señor, una vez en la cruz del Calvario. La misma que dijo Esteban, la misma que nosotros debemos decir cuando somos vilipendiados, cuando somos ofendidos, cuando se mienten en nuestra contra: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ese rodilla de camello es el Santiago, autor de la carta de lo que nosotros vamos a hablar. Ahora bien, ¿por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Yo quiero, hermano, contextualizar esta frase: la oración eficaz del justo puede mucho, porque más que todo, hermano, necesitamos aprender a orar. Uno de los graves problemas que tiene la iglesia cristiana, que hemos pasado por años, es que no sabemos orar. El mismo Santiago, este hombre de oración, dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Cierto? Él sabe de la oración. Entonces, esta declaración de la oración eficaz del justo puede mucho tiene una connotación triple que quiero que me permitan explicar. Primero, la palabra eficaz. Miren, si nosotros vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua, del término en castellano de eficaz, no tiene nada que ver con los textos que utiliza la Reina Valera
que se extraen del texto griego. Por eso siempre, hermano, nosotros debemos cuidarnos, y eso es un consejo para los maestros, para los predicadores, de utilizar la palabra adecuada, la palabra correcta, la raíz adecuada, porque un concepto cambiado en la Biblia cambia todo el mensaje. De hecho, hay dos palabras en castellano que parecen como iguales o similar, que es eficacia y eficiencia. Son dos términos totalmente diferentes, porque la eficacia es cuando nosotros queremos lograr un objetivo que se espera. Eso que se espera es la eficacia de lo que nosotros queremos hacer. Ahora, la eficiencia es cuando le ponemos las motivaciones, las pautas requeridas para lograr eso que nosotros queremos lograr. Sin embargo, el término, en efecto, el término eficaz en los textos más seguros que utiliza la Biblia Reina Valera es una raíz que significa energe, que denota acción, que denota poder de acción. Entonces, cuando el autor a la carta está diciendo que la oración eficaz, usted sabe lo que es la oración, hablar con Dios, comunicarnos, pedir, etcétera. Pero cuando él habla de la eficacia, cuando él habla de que una oración debe ser eficaz, él está diciendo que una oración tiene que ser enérgica, tiene que tener potestad, tiene que tener acción, esa misma oración. Y lo otro, en el texto que aparece, la otra palabra es justo. Yo quiero que usted entienda que eficacia se refiere siempre a esa energía que nosotros debemos poner en la oración. Justo no es como en el castellano el que practica la justicia. Esto se extrae de una raíz que significa guardar las reglas bíblicas. O sea, cuando Santiago está cotejando esta frase, él decir que el éxito de la oración eficaz del justo, él está diciendo que la oración que tiene energía y que las hacen los que guardan la palabra de Dios, puede muchas cosas. Por lo que podemos definir esta frase es que la oración enérgica del que guarda la palabra puede lograr muchas cosas. ¿Y por qué lograr muchas cosas? Miren, hermanos, nosotros necesitamos necesariamente aprender a cómo orar, porque muchas de nuestras oraciones caen en el vacío. Mire, lo primero es que nosotros nos hincamos a pedir siempre por nosotros. Y yo le voy a explicar de algunos elementos que contiene la oración eficaz. Pero cuando nosotros nos ponemos a orar, lo primero que vamos es a pedirle. El pide es constante en eso. Ahora, esa definición de que puede lograr muchas cosas es que la oración en sí no siempre logra todas las cosas. Santiago está diciendo que la oración enérgica del que es recto, del que guarda los principios bíblicos, puede muchas cosas, pero no puede todo. Vamos a ponerles un ejemplo. Mire, hay un texto que ha sido por años muy mal usado por el cristiano. Mucho. Filipenses 4:13, ¿cierto? Porque se saca de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si un hermano o una hermana está grave de enfermedad, tal vez a veces nosotros queriendo alertarlo, le decimos: el Señor está en control. Claro, Dios siempre está en control. Dios nunca pierde el control. Y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Así que yo declaro palabra y empiezan las declaraciones a declarar palabra de salud. Yo declaro que se levanta en el nombre de Jesús. Yo declaro esto, pero la persona parte con el Señor. Entonces, no es cierto en todo el contexto de la palabra que todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo está contextualizando la idea de que puede una cosa, puedes estar en paz si tiene algo o si no lo tiene. Entonces no podemos generalizar un texto porque se convierte en un pretexto y nos trae confusión a nosotros. Y cuando mucha gente se le profetiza, porque hoy en día hay más profetas que el caray, hermano. Hay más gente profetizando un grupo de tonterías. Yo quisiera decir otra palabra, pero tenemos que afianzarnos en lo que enseña la palabra de Dios. La voluntad de Dios prima sobre todas nuestras necesidades. Hermano, no es lo que yo quiera, es lo que quiera Dios. Y tenemos que levantar un poquito los pies de la tierra y recordarnos a nosotros mismos que esto aquí es pasajero, hermano. Hermano, una de las gentes más sublimes en mi vida era mi papá, Juan Herrera.
Ustedes saben cómo yo amaba a mi papá. Yo no es que yo amaba más a mi papá que a mi mamá, pero teníamos una conexión tan cercana. De hecho, él me decía cosas que a ninguno de sus hijos se las decía, porque pasamos más tiempo juntos. Y yo aprendí en ese proceso que la voluntad de Dios es soberana y hay que respetarla. Yo quería a mi padre que viviera muchos años más, pero un día estuvo a punto de irse en mis brazos. Ese día yo amanecí con él, mi esposa Margarita. Él sufrió un infarto y yo creí que se iba. De hecho, yo llamé a Cunco para decirle la situación que se estaba pasando. Yo había pedido al Señor porque mi padre fuera levantado y muriera tranquilo. Pero hermano, a mí se me estaba olvidando que el aquí y el ahora no es el todo. Cuando a usted le llega el cumplimiento del propósito de Dios, parte porque parte, y es mucho mejor. Así que eso yo lo aprendí, hermano. Entonces, descontextualizando un texto, damos una mala enseñanza. Así que todo no lo podemos en Cristo. De hecho, ¿quién es el autor de esta frase? Todo lo puedo en Cristo. El apóstol Pablo. Usted ha leído la carta a los Corintios en el capítulo 12, verso 1 al 13. Él dice, mire, no me conviene gloriarme, ¿verdad? Mas vendré a las revelaciones, porque él quiere exaltar algo mayor. Y él habla en segunda persona, conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, el Señor lo sabe. Y a este hombre fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, y se le dio ver cosas que ojos tampoco habían oído, y oyó palabras inefables que no le son dadas hablar al hombre. Hermano, mire, lo que Pablo oyó allá fue algo tremendo. Pero el asunto era que en el contexto de esa lectura, de esa acción, Pablo había rogado 3 veces por un aguijón que tenía en la carne. Porque miren, hermano, miren, nosotros somos tan frescos, tan atrevidos y tan relambíos con relación a Dios, que a veces Dios nos usa en un mensaje o en una enseñanza y creemos que nosotros somos la gran cosa. Creemos que porque cantamos bonito o ministramos palabra de Dios grandiosa y la gente sale edificado, somos la gran cosa. Somos la última Coca-Cola, como dice Atín, del desierto. Y dice el hermano Atín que esa Coca-Cola, como es la última, siempre está dañada, porque tiene tanto tiempo que no se la bebieron, que es posible que tenga parásitos. Pero nosotros estamos llamados, hermano, a reconocer y a darle la gloria a Dios. Y Pablo no fue la excepción, hermano. Ese hombre que oyó esas palabras inefables, para que no se exaltara desmedidamente, él dijo que se le dio un aguijón en la carne. No vamos a debatir el problema del aguijón, ¿verdad? Si era que era ciego o era colérico. Eso no tiene nada que ver. Eso no es importante. Lo que sí es importante es que él dice que la gloria y la grandeza que él fue partícipe podrían hacerle daño a él. Por eso Dios le dio a él un aguijón en su carne que lo abofetee. Eso es, que cada vez que él quería enaltecerse y recordar que él era el más grande de los apóstoles, el sublemo de los apóstoles, el más matatán de los apóstoles, el que hablaba más idioma, el que entendía el texto griego a la perfección, Dios le dio un aguijón en la carne para que se recuerde que la gloria y la honra siempre es de Dios. Y yo digo que misericordioso es Dios, pastor Yaudi. ¿Ustedes saben por qué? Porque a nosotros se nos dan un chin y nos engrosamos. Un pastor me dijo un día, siempre que subas al altar, sepa que el diablo va a tratar de subir contigo. Siempre que subas a la predicación, a la administración de la palabra, Satanás va a bajar contigo. Aleluya. Y ese pastor me recordaba, él va a ser el primero que te va a decir en la boca de cualquier persona, tremendo mensaje que predicaste. Y si tú no tuviese un aguijón en la carne, tú ibas a decir, es que yo soy lo máximo en la predicación. Pero Dios nos da un aguijón en la carne para que la grandeza o lo poquito que Él pone en nuestra vida no nos enaltezca desmedidamente. Porque Dios te permite un chin de gloria. Hermano, Dios te permite un chin de bendición. El asunto es que al final la gloria y la honra son para Dios. Entonces este texto, si lo tomamos literalmente y lo ponemos en comparación con Filipenses 4:13, tiene una contradicción. Porque Pablo está diciendo que todo lo puede en Cristo que le fortalece, pero aquí pidió 3 veces, acerca de lo cual la respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No le concedieron lo que pidieron el hombre.
Entonces, hermano, hay días, hay momentos en que no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Hay un autor que se llama Charles Stanley, en uno de sus libros, yo no recuerdo cuál, pero él dice que Dios tiene 3 formas de responder. Estamos hablando de la oración eficaz. Número 1 es sí, cuando va acorde con su voluntad y esa respuesta no te va a hacer daño. Lo que está pidiendo no te va a hacer daño, sino que te va a edificar. Número 2, no. Esta es otra de las respuestas del Señor. Si no es favorable para ti, para tu entorno, Dios te va a decir no. La tercera es la que menos nos gusta a nosotros. Espera. Y ustedes saben por qué la espera. Porque la espera desarrolla el carácter, que es lo más importante que Dios quiere en nuestra vida. Dios no quiere gente mal acostumbrado. Dios no quiere gente que se crean que cada vez que piden tienen que recibir. Dios quiere gente de carácter fuerte, de carácter sólido. Y el carácter no se puede formar en la abundancia, en la prosperidad, en la gloria, en la cúspide de tu ministerio. El carácter se moldea, ¿usted sabe dónde? En la aflicción, en la confrontación. Pablo, antes de desarrollar su ministerio, pasó 14 años sufriendo dificultades, penurias, hambre, necesidad, antes de desarrollar el ministerio. Entonces, de manera que, hermano, contextualizando la idea, la oración enérgica del que guarda la palabra de Dios puede lograr solo las cosas que están en el marco de la voluntad de Dios. Hay cosas que nunca las vamos a lograr, aunque no entendamos, aunque seamos los más fieles, aunque seamos los que más diezmemos, aunque seamos los que abrimos y cerramos la iglesia, aunque seamos los que estamos en todas las oraciones y lo oculto, solo lo que es para mi edificación Dios lo va a conceder. Entonces, ¿por qué tanta brega para orar, hermano? ¿Por qué no recibimos a veces lo que pedimos? Mira, hermano, nosotros a veces nos hincamos a orar y hacemos de todo menos orar. Porque salimos y a veces peleamos con la esposa, con el hijo, con el primo, con la vecina, salimos y después me recuerdo, ay, verdad, yo estoy orando, oh, gracias Señor, porque estoy orando, porque tu palabra, pero ya salimos y resolvimos un grupo de situación. ¿Qué tiene que ver con esto, hermano? Bueno, la oración no es eficaz. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, yo le voy a explicar 2 razones. Una, porque no sabemos orar. Y la número 2 es porque Dios tiene un propósito para formar nuestro carácter. Yo no quiero recordar las estadísticas, pero hay unas estadísticas por ahí que tienen que ver con la oración y el pueblo de Dios, que señala que oramos menos de 15 minutos. Si no sabemos orar eficazmente, yo quiero que usted considere esto. Elementos de la oración eficaz. Cuando nosotros vamos de rodillas y queremos tener una oración eficaz, y yo vuelvo a contextualizar la idea, la oración eficaz que puede mucho, enérgica, de gente justa, o sea, de gente que guarda la palabra, no siempre va a lograr lo que estamos pidiendo, pero aún así va a ser una oración eficaz, porque a veces cuando no recibimos las cosas, Dios nos da paz, hermano. Y si hay paz, aun cuando usted no reciba lo que está pidiendo, mire, Dios está obrando, aunque ustedes no lo vean, aunque no llegue lo que piden, aunque no te llamen del trabajo, Dios está obrando, porque lo más importante para Dios es formar nuestro carácter. Entonces, si no sabemos orar eficazmente, hay elementos en la oración. El primero es la confesión, es hablar lo mismo, es admitir. Si yo voy de rodillas, lo primero que yo debo hacer es confesar al Padre mis pecados. La Biblia dice que todos son pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los que estamos frente a la gloria de Dios es porque somos salvos por gracia. Pero a pesar de todo fallamos en el día, en pensamiento, en palabra, en hecho. Por eso cuando yo voy a hacer una oración que sea eficaz, lo primero que tengo que hacer es confesar mis pecados y al mismo tiempo arrepentirme de cada uno de ellos. Yo no puedo ocultarle nada a Dios porque Dios se la sabe toda. Entonces tengo que ser sincero y después de ello tengo que arrepentirme. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Después de la confesión y el arrepentimiento, otro de los elementos es la intercesión. Hermano, mire, nosotros oramos mucho por nosotros, pero no queremos interceder tanto por los demás, hermano. Y si usted es un intercesor por naturaleza, entonces no se sienta aludido. Pero yo estoy hablando de la mayoría de la gente y tal vez yo sea un ejemplo de ello. A veces
tiene la palabra que corregirme en medio de la oración, para que me recuerde que primero yo tengo que pensar en mis hermanos que sufren necesidades. En estos días estuvimos orando, se estaba pidiendo, porque sigo los chats cuando se pide la oración por algo. Entonces, hermanos, tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que interceder por los hermanos. Hay hermanos que por su condición no están en la mejor forma para orar por ellos mismos. Ellos claman, pero el sufrimiento lo ha arropado. Si tú no estás pasando esa prueba, tu oración eficaz sugiere que interceda por tus hermanos. Otra de las cosas es las peticiones. Esta palabra en la raíz griega que utiliza la Biblia no es más que pedir. Hermano, pero mire, ya yo confesé mi pecado, ya yo tengo la actitud de arrepentimiento, ya yo intercedí por los problemas, los problemas de la iglesia, problemas de salud, problemas de mis hermanos, problemas de mi familia. Ahora yo tengo un tiempecito para presentarle a Dios mi proyecto, todos y cada uno de ellos, entendiendo que deben ser en el marco de la voluntad de Dios. Si seguimos esa pauta, hermanos, estamos en camino a una oración efectiva que va a traer consecuencias positivas para nuestra vida. Que Dios va a contestar sí o Dios va a contestar no, y tú vas a entender. Dios te va a dar un tiempo de espera y tú vas a entender que se está formando tu carácter. Gloria al nombre del Señor. Hermano, un aspecto que nosotros descuidamos en la oración eficaz es la meditación. Mira, hermano, se supone que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Entonces debe haber una interacción entre uno que habla y uno que escucha. Y después el que habló primero tiene que callarse para oír al otro que está hablando. ¿Qué tiene que decirme Dios? Nosotros ignoramos la meditación, hermano. ¿Qué es la meditación? Yo se la voy a definir como se la definió el pastor Adrian Rogers, ya partido al Señor. Ese del programa El Amor que Vale. En uno de sus libros, Adrian Rogers dice: una de las partes más importantes de la oración son los 5 minutos finales de silencio y meditación. Porque la meditación es poner las cosas en orden, poner las ideas en orden de lo que pedí, de mi intercesión. Yo estoy en silencio, estoy postrado de rodillas, estoy meditando en lo que dije, en lo que va a suceder. ¿Y qué sucede ahí, hermano? Si usted no lo ha identificado, si alguno lo ha identificado, yo quiero recordárselo. Una de las formas en cómo Dios nos responde, de hecho yo creo que he enseñado, he hablado de ello, de las varias formas en que Dios tiene de respondernos. La principal, siempre lo he dicho, por la palabra. La palabra es la principal forma de Dios respondernos. Dios habla también a través de personas piadosas. ¿Quién nos recuerda el mensaje de Audi? ¿Cuál fue el mensaje más famoso de Audi? Prohibido olvidar, ¿verdad? Tú estás pegado con eso. Tú estás bien. Entonces, a veces escuchamos una sola frase en el mensaje, porque Dios habla a nuestra vida a través de personas piadosas. El hermano Raúl Abucalma, Ramón Abucalma. En una ocasión, yo tengo un amigo que se llama Raúl y falleció, y siempre lo tengo en mente. El hermano Abucalma en una ocasión dio un mensaje aquí, que el 90% de lo que dijo a mí no me interesó, pero dijo una frase que edificó mi vida para esa semana, porque estaba pasando una situación similar. Entonces Dios responde a través de personas piadosas, pero una de las formas es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. En ese momento de pasar balance a lo que usted ha dicho en la meditación, usted puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, miren, hay peticiones que son urgentes, que necesitan respuestas inmediatas, y Dios sabe eso. Hay momentos en que no vamos a esperar mucho tiempo. Imagínense a Pedro, cuando le dijo al Señor: Señor, si eres tú, haz que yo ande sobre el mar. Y él le dijo: ven, sal. Y Pedro empezó a caminar. Y la petición de Pedro, ¿cuál fue cuando se hundió? Sálvame, Jesús, porque perezco. Imagínense que Pedro dijo: bueno, ya lloré, ya yo hablé con el Señor, yo voy a meditar un poquito de tiempo a ver qué el Señor hace, hermano. Se hunde, se ahoga, se lo comen los pecados si la misericordia de Dios no actúa antes. Entonces estamos hablando de que hay respuestas que son inminentes, que vienen de una vez. Dios lo sabe y nosotros lo sabemos. En ese momento preciso recibimos o una voz del Espíritu Santo que habla a mi espíritu. ¿Cómo es eso, Elías? ¿Cómo puede ser eso? Hay una voz audible. Bueno,
Yo no le voy a decir que sea una voz audible, pero Dios todo lo puede. Y de hecho, yo tengo por costumbre, cuando estoy muy asueñado, decirle al Señor que me despierte. Y en medio del sueño, no sé si en éxtasis, yo no le estoy diciendo que esto es una doctrina bíblica, yo le estoy diciendo lo que me pasa a mí. Yo escucho la voz cuando dice Elías y se me va el sueño inmediatamente. Repito, yo no le puedo demostrar esto con la Biblia, son experiencia mía, que yo la achaco a la voz del Espíritu Santo, que me recuerda que tengo que levantarme a orar porque tengo muchas necesidades de orar. Pero tenemos una comunicación con el Espíritu Santo. Pero ustedes saben cuál es la forma más segura de saber que el Espíritu Santo nos está dando dirección. Cuando esa idea que nos llega a la mente combina con la palabra de Dios. Porque en Dios no hay contradicción de ningún tipo. Si Dios te dice algo a través de un profeta, que yo llamo persona piadosa, entonces tiene que estar en consonancia con las sagradas escrituras. Si eso no lo filtra la Biblia, deséchelo, hermano, repréndalo y dígale al profeta: no me profetice más. Gloria al nombre del Señor. También, hermano, sucede, mire, que somos enviados por el Espíritu Santo a una cita bíblica. En ese momento de meditación recibimos una cita bíblica que yo ni tenía en mente. No sé por qué me llegó a la mente, pero déjame ir a buscar esa cita bíblica. Y cuando busco la cita bíblica, tiene que ver con la decisión que yo tengo que tomar. Así obra el Espíritu Santo de Dios. Te lleva a lo seguro, te lleva a donde tú tienes que entender, porque está empleando los elementos eficaces en la oración. Gloria al nombre del Señor. Si no recibimos los pedidos, y es lo último, hermano, Dios tiene un propósito de formación de nuestro carácter. Yo le he hablado esto, hermano, y yo quiero nada más sintetizar y recordar nueva vez el caso de Pablo, cuando pidió 3 veces para que ese aguijón de la carne fuera quitado. Porque es posible que tú estés pasando una situación similar. Yo tengo palabra del Espíritu Santo para hoy decirte que Dios necesita un carácter definido. Necesitamos ese carácter para ejercer el ministerio que Dios quiere que nosotros desarrollamos en la obra del ministerio. Si Pablo en su primera pedido, hermano, se le hubiese concedido el ser quitado ese aguijón de la carne, o en su tercer pedido, hermano, yo creo que hubiésemos tenido uno de los apóstoles más arrogantes de la bolita del mundo, en que otro apóstol tal vez iba a escribir un libro corrigiendo todos los errores del apóstol Pablo. Pero sabe una cosa, tuvo que crecer con su carácter, tuvo que desarrollar ese carácter, tuvo que afinar ese carácter. Y es lo que pasa en la espera. Dios tiene que desarrollar un carácter piadoso. Dios tiene que moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, y eso es solo a través de las aflicciones, a través de la prueba, a través de la injuria, a través de la escasez. Dios va a darte el carácter que Él espera de ti. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están siendo moldeados? Bueno, en mi caso yo estoy siendo moldeado en mi carácter vano, vil, mentiroso, engañador, de mi corazón perverso, de mi corazón mentiroso. Dios está formando mi carácter y tiene que sacar escoria. Admita que su carácter necesita una transformación. No se haga de la vista gorda, no se haga el más santo de la bolita del mundo. Tiene defectos, tienen que ser cambiados. Dios quiere corregir esos defectos en su vida, y admitiéndolo de la forma más piadosa, más responsable. Aleluya. Esto no es una guía práctica, pero una de las formas eficaces, hermano, mire, porque tenemos confrontación de cómo orar. Pero mire, hay 3 cosas que con eso yo termino. ¿Cómo orar eficazmente? Parte de eso es, haga un horario para orar, hermano. Cierre la puerta de su habitación y ore a media voz. Oiga, porque eso es un consejo, y yo pienso que también tengo el Espíritu Santo. Quizás esto usted lo pueda cotejar con algún texto bíblico. Yo no busqué texto bíblico porque es mi consejo personal. Haga un horario de oración. Mire, hermano, hay gente que pasan el día entero trabajando, cansado, y suelen orar en la noche. Esa es una decisión mala, hermano. Oigan, ¿por qué? Porque el cansancio se va a sobreponer, porque usted es humano. Usted no es Superman, ni Batman, ni Robin.
Usted es humano y cuando vaya de rodillas se va a quedar dormido. Entonces lo más correcto es que usted busque un horario adecuado en donde no esté pensando ni en el trabajo ni esté cansado. No importa, mire, lo mejor es orar en la mañana. Tenemos principios para eso, sí, tenemos principios, pero lo mejor de todo es orar. Entienda bien. Si usted no tiene tiempo para orar en la mañana, una oración eficaz con estos elementos, mire, ore 15 minutos, encomiéndese al Señor, lea un texto bíblico y váyase. Pero sepa que eso no es oración eficaz. Esa es una oración para salir y ser cuidado y ser protegido. Pero yo estoy hablando de un cristiano que se ejercita en la oración. Debe hacer un horario en donde sepa que ni mi esposa, ni mi hijo, ni el trabajo, ni mi amigo, ni nadie puede interrumpir. Me desconecto de las redes sociales porque voy a hablar con Dios en ese momento. Busque el mejor horario. Número 2, cierre la puerta de su habitación. Hay momentos en que yo le digo a mi esposa Margarita, ¿tú vas a trapear la habitación? No. ¿Tú quieres algo de mí? No. Ok, yo voy a cerrar la habitación porque necesito orar. Ustedes saben, hay cosas que mi esposa no debe saber de lo que yo le voy a decir al Señor, porque yo no le tengo confianza. No es eso, es que hay cosas tan íntimas en mi corazón que quizás ella no la conoce, que yo tengo que derramarla ante Dios. Y por eso el Señor recomienda: cierra la habitación en tu cuarto, y el Señor ahí, entre tú y Él te va a recompensar en público. La recompensa va a venir. No es por falta de confianza, es que hay cosas que nosotros queremos derramarle delante del Señor, necesidades que tenemos, intercesiones, cambios que queremos en nuestra estructura y en nuestro carácter, y la mejor forma es estar a solas con Dios. Número 3, ore a media voz. Hermano, mire, yo no le voy a mencionar el nombre, pero hay una persona que le gustaba mucho, o le gusta mucho orar acostada. Él dice que se puede orar. Eso es verdad. ¿Quién dice que no? Los paralíticos que están en cama oran acostados. Ahora bien, hermano, eso puede ser una trampa del diablo, porque Morfeo, el dios del sueño, el demonio, lo agarra, y como usted se acostumbra a orar acostado, usted no tiene problema en la rodilla. Doble su rodilla. Usted no tiene ningún tipo de enfermedades. Vaya a la sala cuando su esposa y sus hijos están durmiendo y ore ahí con el Señor, pero ore a mediana voz. Hay un momento en que si usted se pone a orar en silencio, en intimidad, en meditación, mire, hermano, la escasez de sonido en la oración hace que o nos llegue el sueño y nos quedemos dormidos, o empecemos a resolver problemas antes que la oración sea efectiva. Por eso orar en voz alta, yo digo a mediana voz, para no despertar a todos, siempre va a ser muy efectivo. Si usted considera estos elementos, hermano, estaremos practicando lo que es, en el concepto de Santiago, una oración eficaz. La iglesia oraba en el primer siglo de su existencia y necesitamos hoy orar, pero necesitamos aprender a orar. Por eso es que debemos apegarnos a lo que enseña la Biblia al respecto. ¿Le parece si oramos? Cierre sus ojos y vamos a culminar. Padre, gracias por tu misericordia. Tú ves por qué yo digo que es bueno que tú eres mi Dios, porque tú me edificas y sobreedificas en las palabras. Señor, yo sé que aquí alguien ha salido edificado, Dios. Yo sé que hay cristianos aquí, no porque sea una profecía, sino porque el vivir diario, que tiene problemas con la oración, que tiene problemas de concentración, que su oración no es eficaz. Y yo sé que tú has traído este problema porque quieres que la iglesia aprenda y entienda esto. ¿Qué te pido, Dios? Señor, que le conceda una actitud de oración a todo creyente que está pasando esa situación. A todos. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.